En este video vamos a tratar de trabajar con los conceptos de configuración electrónica, números y cajas cuánticas, que son todos conceptos que provienen del modelo atómico actual, un modelo atómico actual simplificado que estamos estudiando porque obviamente que tiene muchas aristas, las cuales no vamos a poder, no podríamos, incluso si nos dedicamos todo el año y toda la secundaria a estudiarlo, no llegaríamos a estudiarlo completo porque es muy grande la cantidad de conocimientos que tenemos en este momento acerca de la estructura atómica. Pero para simplificar un poco, entonces, este modelo atómico parte del principio de que en el mundo subatómico nada se comporta exactamente ni como una onda ni como una partícula. Entonces surge del modelo de lo que es la dualidad onda-partícula que tienen las partículas subatómicas, o sea, los protones, neutrones y electrones, y puntualmente los electrones, ¿sí? Bohr ya en el 1913 comienza con todo este mundo cuántico cuando empieza a estudiar los espectros de emisión del átomo de hidrógeno y empieza ya dándonos una idea de cuantización respecto a la cantidad de electrones que ingresan en un nivel, por qué ingresan esa cantidad según las dimensiones que tienen estos niveles de energía, pero en ese momento hablábamos de órbitas, ¿sí? De un lugar puntual en donde se encontraba el electrón, considerando que el electrón era una partícula. Más adelante ya, entonces, cuando surge este concepto de dualidad onda-partícula, justamente surge porque el electrón, si bien uno puede estudiar, por ejemplo, la masa que tiene, que es una partícula, es una propiedad justamente de las partículas, uno no puede saber con exactitud en qué lugar se encuentra un electrón, que esa es una característica de las ondas. Yo puedo saber, por ejemplo, si a través de mi casa atraviesan las ondas de radio o las ondas electromagnéticas de las torres de celulares, etcétera, pero no puedo determinar, por ejemplo, tipo un hilo, dónde va pasando exactamente, sino que esa onda se mueve en una zona. Y a medida de que nos alejamos de esa zona, cada vez tenemos menos probabilidades de toparnos con esta onda, ¿sí? Bueno, este principio fundamental es el que rige el comportamiento del electrón. Entonces no podemos hablar de una órbita tal como tienen los planetas, digamos, alrededor del Sol, porque los electrones no se comportan como una partícula en su totalidad. Entonces surge el concepto, ¿sí?, de orbital, ¿sí? Bueno, ¿qué es un orbital? Bueno, repito, Bohr había determinado que los electrones se movían en niveles de energía, ¿sí? Con esos descubrimientos, con los descubrimientos que se hicieron después, se pudieron entrar a estudiar en detalle estos niveles porque se pudo aplicar la ecuación de onda, las ecuaciones que tenemos para estudiar las ondas, al comportamiento del electrón. Entonces, tenemos que erradicar ya la idea de órbita porque no es una línea, ¿sí?, como en los planetas donde se mueve el electrón, sino que, al igual que las ondas, vamos a hablar de una zona donde hay una alta probabilidad de hallar un electrón. Una zona, ¿sí? No es una línea, es una zona. Por lo tanto, ¿sí?, a esta zona, en vez de denominarla órbita, la vamos a denominar orbital. El orbital, entonces, es esa zona donde hay una alta probabilidad de que pueda encontrar un electrón dentro de un átomo. Ahora, este orbital, ¿sí?, estos orbitales, se encuentran dentro de estos niveles de energía que había descubierto ya Bohr. Dentro de un mismo nivel no necesariamente hay un solo orbital. A veces hay varias clases de orbitales dentro de un mismo nivel de energía. Entonces tenemos que estudiar estos determinados tipos de orbitales para poder ver cómo entonces los electrones se ubican adentro de ellos. Entonces tenemos los orbitales que hay
4 clases de orbitales. Este modelo nos da más exactitud. Por más que surge de un principio de incertidumbre, de no poder localizar exactamente dónde está un electrón, sí nos da más exactitud porque nos permite, al aplicar las ecuaciones de onda, determinar de mejor manera dentro de un nivel en dónde está un electrón, en qué zona. Entonces, antes, con los conocimientos de Bohr, nosotros podíamos saber si estaba en el primer nivel, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto, sexto. Ahora lo que vamos a saber es dentro de ese nivel en qué orbital está, o sea, en qué zona de ese nivel está. Nosotros antes ya habíamos estudiado que en los niveles no entraban una cantidad ilimitada de electrones, sino que, por ejemplo, en el primer nivel podían entrar hasta 2 electrones, en el segundo hasta 8 electrones, en el tercero hasta 18 y así. Bueno, ahora sabemos que cada nivel está dividido en subniveles, ¿sí? Y en estos subniveles es donde aparecen las distintas clases de orbitales. Así como en un edificio tenemos pisos, ¿sí? Los pisos de un edificio vendrían a ser los niveles de energía y los orbitales o los subniveles vendrían a ser los departamentos dentro, ¿sí? Dentro de este piso. Cada subnivel o cada orbital, perdón, tiene una forma y una capacidad determinada. El orbital más sencillo y con menor energía que existe es el orbital tipo S, o sea, los orbitales del subnivel S. Los orbitales del subnivel S tienen una forma esférica, ¿sí? Y lo que va a ir cambiando es que, por ejemplo, en un orbital S, un subnivel S del primer nivel va a ser más chiquito que uno del segundo nivel, que uno del tercer nivel. Pero la forma en todos va a ser esférica, ¿sí? Y en ese tipo de electrones solamente pueden ingresar hasta 2 electrones. Luego tenemos los orbitales de tipo P, ¿sí? El subnivel P tiene 3 orbitales y tienen forma bilobulada y se encuentran ubicados sobre los ejes, los ejes cartesianos. Entonces, por ejemplo, tenemos un orbital P sobre el eje X, otro sobre el eje Y y otro sobre el eje X. Entonces, los 3 orbitales del subnivel P se ubican formando como una flor, ¿sí? Acá. Entonces, es bilobulado en el sentido de que tiene 2 lóbulos justamente sin tocar el centro. En esta clase de orbitales pueden entrar hasta 6 electrones, ¿sí? En el subnivel P entonces van a entrar 2 electrones sobre el eje X, 2 sobre el eje Y y 2 sobre el eje Z. Luego tenemos los orbitales del subnivel D. El subnivel D tiene 5 orbitales, o sea que tiene 5 orientaciones espaciales. Todas estas orientaciones entonces se van a superponer entre ellas y van a formar una flor más complicada que la anterior. Y entonces tenemos en esta orientación que está entre el eje X e Y van a entrar 2 electrones. Entre el eje X y Z van a ir otras 2, entre Y y Z van a ir otras 2, y este que está sobre X y C y sobre Y van a ubicar otras 2, y este que está sobre Z van a ubicar otras 2. Por lo tanto, como acá entran 2, acá entran 2, 2, 2 y 2, en total en los orbitales D, ¿sí?, entran 10 electrones. Y por último, los F son los más complicados, los orbitales de tipo F. El subnivel F tiene 7 orientaciones, 7 orientaciones espaciales que son estas. En cada orientación van a entrar 2 electrones, por lo tanto, como son 7 orientaciones, van a entrar 14 electrones en el subnivel F. Entonces, ¿sí?, para rememorar un poco, tenemos los orbitales S, en donde entran 2 electrones.
¿sí? Y son esféricos. Los orbitales p, en donde entran hasta 6 electrones y tienen forma bilobulada. Después tenemos los orbitales d, ¿sí? Los orbitales del subnivel d, que tienen 5 orientaciones y entran 10 electrones. Y por último, los orbitales del subnivel F, que son 7 orientaciones y entran hasta 14. Entonces, estos orbitales, ¿sí? Estos orbitales están dentro de los niveles. No todos los niveles tienen las 4 clases de orbitales, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el primer nivel solamente hay un tipo de orbital S, un orbital S. Por eso en el primer nivel solamente ingresaban 2 electrones, mientras que en el segundo nivel hay un orbital S y un orbital P. Como entran 2 electrones en S y 6 electrones en P, es que en el segundo nivel ingresaban hasta 8 electrones. En el tercer nivel vamos a tener 3 tipos de orbitales: los orbitales S, los orbitales P y los D. Como en los S entran 2, en los P entran 6 y en los D entran 10, es que en total en el nivel 3 entran 18 electrones. Y en el cuarto nivel, por ejemplo, sí ya vamos a tener a partir del cuarto nivel orbitales S, P, D y F. Y entonces en total vamos a tener 2 de S, 6 de P, 10 de D y 14 de F. Vamos a tener en total 32 electrones. De ahí es que salen los números que antes habíamos estudiado para la distribución electrónica. Ahora, ¿por qué queremos ver esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a realizar la configuración electrónica. La configuración electrónica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, que la vamos a ver abreviada a veces en actividades como CE, estamos hablando de describir dónde se ubican los electrones dentro de los niveles y dentro de los subniveles de un átomo. Nosotros con la distribución electrónica habíamos aprendido a distribuir dónde se encontraban los electrones dentro de los niveles. Sabíamos cuánto había en el primer nivel, en el segundo, en el tercero, cuarto, pero ahora lo que vamos a aprender es a ver cuántos electrones hay, no solo dentro de los niveles, sino dentro de los subniveles, o sea, en el subnivel S, P y D. Yo sé que a esta altura deben estar bastante perdidos, pero una vez que se va avanzando en el tema, vamos entendiéndolo mejor. Yo recomiendo que vean una vez el video entero y después lo vuelvan a ver más tranquilos para que tengan una mejor comprensión del tema. Es un tema muy abstracto, ¿sí? Hay que imaginarse muchas cosas, por lo cual no se desesperen. A todos la primera vez que nos hablaron de esto nos sonó a chino, pero una vez que se va trabajando sobre el tema van a ver que no es tan difícil. Entonces vamos a configurar, que quiere decir ordenar o acomodar. Electrónica justamente viene de electrón, o sea que configuración electrónica sería ordenar a los electrones dentro de los niveles y subniveles de energía. Para hacerlo es que nosotros entonces recurrimos a todo lo que sabemos de el modelo atómico de la mecánica cuántica de Schrödinger. Por eso, ¿sí? Es que nosotros estamos acá hablando, cuando configuramos electrónicamente los electrones, o sea, cuando los acomodamos a los electrones en la configuración, lo que hablamos es representar según el modelo de la mecánica cuántica al átomo. Así como cuando distribuíamos los electrones era la representación según el modelo de Bohr, ahora es según el modelo de la mecánica cuántica.